Bueno, hoy tenemos el siguiente seminario que va a estar a cargo de Daniel Ariosa, que hace 12 años está en el instituto. Cumplió 70 hace 10 años, la verdad. Que nos va a hablar de perfiles. Gracias por el regalo. Pidió galletita María y le hizo un regalo. Y nos va a hablar de perfiles de polarización en superredes ferroparaeléctricas a partir de la difracción de rayos X en incidencia raza. Bueno, placer estar acá de nuevo. Lo que dice el título es lo que voy a hablar hoy, pero evidentemente voy a tener que contextuarlo. Para eso voy a tener que hablar de ferroelectricidad, que no es mi campo, pero me pueden ayudar la gente que conoce eso en física sólida. Y bueno, este es un trabajo que hice en colaboración con Nathalie Calvé y con Michael Carput, de la Universidad de Chicago. Michael Carput es jubilado, se jubiló pero no afloja, sigue metiéndose con los ferroeléctricos y colaborando con la que heredó el laboratorio de Nathalie, y acá es el vete itinerante de 2006. Entonces, primero voy a explicar el contexto de las capas y superredes eléctricas paraeléctricas. Después voy a hablar rápidamente de la medida, de cómo se hace la medida de rayos X y de incidencia rasante y por qué. Después, a partir de esto, voy a hablar de la metodología para extraer los perfiles de lo que sea, de las medidas de incidencia rasante. Eso les va a resultar conocido porque yo en el 21 les conté algo sobre los perfiles de profundidad en capas finas de metales, los perfiles de tensiones elásticas. O sea, el principio de la extracción es el mismo, pero acá hay dificultades adicionales que son sobre las que voy a insistir. Pero igual, algunos van a encontrar que tiene gusto a déjà vu. El caso de perfiles de polarización fotoeléctrica es lo que vamos a focalizar hoy, y la extracción primaria a partir de diferentes ángulos es lo que se hace directamente con el procedimiento que voy a explicar antes, pero después se necesita un refinamiento en una medida de ángulo fijo, y ese refinamiento es lo que nos va a dar el perfil buscado. Porque ojo que la polarización no es lo mismo que hablar de las fricciones y las deformaciones del cristal, puesto que las deformaciones se miden directo por los rayos X, pero la polarización es una cantidad indirecta, entonces ahí se complica un poco la cosa. Un poco esta es la idea de hoy. Entonces, después, conclusiones y perspectivas. Bueno, un ferroeléctrico. Los ferroeléctricos que nos interesan en este caso, hay muchos tipos de ferroeléctricos, ¿no? Hay ferroeléctricos que son ferroeléctricos que en la fase de alta temperatura ya tienen dipolos, pero que están desordenados por la agitación térmica y que se alinean por debajo de la temperatura de Coulomb. Pero los que son típicos de las perovskitas, que son lo que me interesa hoy, son lo que se llaman ferroeléctricos displacivos, donde se acompaña la ferroelectricidad con una distorsión de la celda. O sea que, por ejemplo, acá, esto es una celda de perovskita donde en el centro hay un metal tipo, digamos, titanio, plomo, y lo que está en azul son los oxígenos. Los oxígenos son unos chorros, les gusta siempre robar electrones a todo lo que tiene alrededor, o sea que se van a cargar negativamente y los otros iones van a quedar cargados positivos, y digamos, puesto que existe un potencial de este tipo, va a estar en esta posición o en la posición, digamos, de polarización inversa por debajo de la temperatura crítica. Entonces, es muy raro porque esas transiciones no se sabe si son de primer grado, segundo grado. Depende de si es más displasivo que si aparece un pozo en el medio acá, va a ser el primer grado, porque digamos, estos dos pozos acá, en el momento que empieza la distorsión displasiva, van a empezar a estar más bajos que el pozo central. En este caso vamos a pensar que es tipo segundo orden, y digamos, todos los modelos que la gente hace alrededor de esto en este momento son para son debidos a una transición de ese tipo. Se va a hablar de una temperatura de Curie, el parámetro de orden es
momento eléctrico, el dipolo eléctrico, el momento dipolar. Entonces, esto para adelante, ¿no? Sí. Sí. Ya no va ni para adelante ni para atrás. No quiero ir para ningún lado. ¿Hay duda? No pasa nada. No quiere. Se tiene clic en la descripción. ¿En la? Ahí, ahora no sé. Ahora acá. No, lo hice de acá. Sí, yo ahora lo puedo hacer de acá ahora. Voy para atrás. Funciona. Bueno, entonces, cuando uno agarra un ferroeléctrico, PAL, ¿no? Por debajo de la temperatura de transición, todos los dipolos, digamos, toda esa distorsión en el VAL va a estar neutralizada, salvo en las puntas. En las puntas va a haber un exceso de carga por un lado y de carga opuesta en la otra punta. O sea, eso va a crear un campo, se llama campo de despolarización. O sea, ese campo se va a oponer a la polarización espontánea del bicho. Entonces, cuanto más finito, más se pone complicada la cosa. Hay mucho conflicto entre el campo de despolarización y la interacción ferroeléctrica. Entonces llega un momento que el sistema minimiza su energía libre creando dominios, cuando infinito, dominios para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y entonces eso es lo que se quiere estudiar. ¿Por qué la gente está estudiando esto? Digamos, a mí me importa poco, pero digamos, el objetivo final de todo esto es poder manipular estructuras nanoscópicas de dominios de diferente polaridad eléctrica para memorias de acceso aleatorio para la computación, ¿no? Esa es la idea que tiene la gente. Si quieren hacer devices con este tipo de cosas y controlando todo. Pero antes de controlar tienen que entender cómo funciona, cuáles son las distancias características, qué relación esto tiene con un campo. Entonces, una capa muy finita es muy difícil de estudiar. Entonces, la gente lo que hace es multiplicar eso haciendo superredes. ¿Por qué superredes? Porque esto, para que pase esto, tiene que haber un medio paraeléctrico acá y otro vacío, otro medio paraeléctrico para arriba. Entonces, lo que hace es ponerla en sándwiches y hacer muchos sándwiches, ¿no? Superpuestos. Entonces, estos dominios con la polarización de 180 grados minimizan la energía libre. Y esto incluye también el pago de energía, el costo de energía que tienen los dominios, las paredes de los dominios, porque cuando uno está, porque esta deformación displasiva tiene un desplazamiento para arriba en un lado y desplazamiento para abajo en el otro, o sea, en la frontera de dominio hay una fuerza de cizallamiento bastante fuerte y eso cuesta energía. Pero a pesar de todo, digamos, al sistema le conviene, entonces la distancia característica entre los dominios, el tamaño del dominio, va a depender del espesor. Evidentemente, acá es lo que se ve en esta experiencia, que es una capa fina de este coso. Entonces, lo que se ve es que en función del espesor de la capa, los satélites, en la difracción de rayos X, los satélites alrededor del pico de Bragg muestran la modulación que hay en el plano. De esa modulación que hay en el plano, cuanto más grande el tamaño de la modulación, más cerca están los satélites. O sea que acá vemos que a medida que la película crece, digamos, la modulación, los dominios se hacen cada vez más grandes, ¿no? Puesto que se acercan, los satélites se acercan al pico. Y esto es una idea de cómo varía la modulación en el plano con respecto al espesor. O sea que la modulación crece. ¿Estos dominios se crean espontáneamente o...? Se crean espontáneamente, sí. Porque hay una transición estructural que acompaña en estos... Por eso se llaman displacivos. Sí, no, esta geometría que vamos a tener, que yo voy a usar para modelizar. Esta es la geometría de una pelotita. Creo que eso también es la geometría de los dominios. ¿Sí? La geometría de los dominios puede ser strike, pues puede ser también un checkerboard. ¿No? O puede ser aleatorio, puede haber strikes en orientaciones aleatorias, pero que siguen la orientación de la cristalina. Hay formas de hacer una especie como de ruptura de simetría o algo que lo obliga a generar cierta
No sé, porque digamos, lo que a mí me interesa es saber, cuando yo hago esto muy grueso, qué pasa en profundidad, y no diseñar estructuras específicas. ¿No? O sea, eso es lo que le interesa a la gente, que después va a usar las cosas que nosotros, digamos, el conocimiento que se produce sobre esto, los ingenieros lo van a agarrar y van a decir, bueno, acá podemos armar un device de este tipo y podemos dar vuelta al campo y leerlo y borrarlo y invertirlo, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero digamos, a mí lo que me interesa ahora es estudiar qué estructura aparece por debajo de la temperatura crítica. Superredes es porque vos querés tener más señal. Quiero tener más señal y quiero ver qué es lo que pasa a nivel de, por ejemplo, estas son las superredes que estudian ahí en la Universidad de Picardía. Tiene un sustrato que se seteó también, tiene plomo, titanio, óxido de plomo y titanio, dopado con circonio, no importa. Y entre medio ponen un paraeléctrico para crearle una frontera paraeléctrica al coso para obligarlo a crear los dominios. Entonces, quieren saber cómo varían los dominios, si están acoplados a través de esto, pero para poder medir mejores señales, se repite esto 20 veces y se hace un coso más gordo para tener, digamos, mejores, digamos, más señales, porque si no, y mismo no solo eso, sino que después puedes hacer un corte y estudiar con microscopía electrónica, lo que sea. El hecho que esta gente hizo esto, y midieron los rayos X normalmente, como medimos nosotros acá para los polvos, ¿no? El haz viene así, sale así, y se mide de manera especular, o sea que lo que se está midiendo es en profundidad, se está midiendo con un vector de onda que digamos que es perpendicular a la superficie. ¿Ah? Entonces lo que ellos ven, en definitiva, cuando hacen lo que se llama la rocking curve, si este es el vector de onda, voy a usar las galletitas María, que es una multicapa. Si este es el vector de onda, se hace esto con la muestra, y entonces la proyección según la normal, según la proyección según la superficie de la muestra, esta proyección es la que explora. O sea que estamos explorando lo que pasa en el plano y no lo que pasa acá. Digamos, eso es la rocking curve. Y esto es un resultado. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre acá que aparecen satélites alrededor del pico principal. Quiere decir que hay una modulación periódica en el plano. O sea, esa modulación periódica, la intensidad de los satélites decrece a medida que aumenta la temperatura y muere a la temperatura de Curie. O sea que esta modulación tiene que ver con el estado ferroeléctrico, ¿no? O sea que está asociado al estado ferroeléctrico y la aparición de dominios, porque si no, no habría satélites. Entonces, lo que ellos, ahí fue que me llamaron, me dijeron, ¿cómo hacemos para sacar el perfil en profundidad? Porque habían leído el artículo que había sacado con otra persona sobre lo que les mostré en el 21. Y entonces hubo que adaptar un poco la idea para medir en profundidad digamos, la periodicidad de esa estructura ferroeléctrica alternada. ¿Tá? Entonces, ahora voy a hablar rápidamente de las medidas de rayos X. No en una capa, sino en... No. Esto repetido 20 veces. Te digo, pero cuando decís en profundidad, es medir la periodicidad hacia adentro. En función del perfil en profundidad de la periodicidad. ¿Cómo varía la periodicidad a medida que me voy metiendo para la vertical? Después lo voy a especificar más. Esto era para meter en medio el contexto, ¿no? Entonces, este es el tipo de medidas que se hacen. Normalmente, el ángulo acá, este ángulo el ángulo de incidencia es muy bajito cuando se trabaja en Gradient Incidence. El ángulo de distracción también, en general nosotros lo usamos igual. Y después están los ángulos, digamos, el ángulo 2θ, digamos, el ángulo de distracción, que es lo mismo, que se lo toman su proyección en el plano de la película. Entonces, con esta geometría se están analizando estructuras que tienen periodicidades en esta dirección del plano. Entonces, el vector de onda, que es el final menos el inicial, el vector de onda que explora la cosa, tiene
tiene una proyección en el plano que vale esto, y tiene una proyección normal que vale esto. En definitiva, la proyección en el plano es la que explora la estructura en el plano, ya que la otra nos importa un corno. Pero en condición de Bragg, lo que importa es la distancia característica de la modulación o de lo que sea, de la estructura periódica que uno está estudiando. Esa distancia característica está dada por esta ecuación. Y entonces, la variación en profundidad de la estructura, haciendo eso uno se da cuenta que los satélites acá empiezan a separarse a medida que yo levanto el ángulo de incidencia. ¿Qué quiere decir? Cuando yo tengo un ángulo de incidencia muy bajito, estoy mirando esencialmente lo que está en superficie con más prioridad, digamos, con más peso. Cuando empiezo a levantar el ángulo de incidencia, se pone cada vez más democrática la cosa y empiezo a mirar más hacia el fondo. O sea que a medida que el ángulo de incidencia crece, estoy mirando lo que pasa más cerca del sustrato. O sea que cuando yo me acerco al sustrato, esto se aleja. Si se aleja el satélite, se achica la longitud de modulación. O sea que hay de alguna manera un movimiento, hay una variación en profundidad de esa longitud de modulación. Cuando sobraron esto fue que dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para saber cuál es el perfil? Pero esta es la modulación horizontal en función de la profundidad. Sí, es la modulación horizontal, pero hay que ver que cada una de estas curvas no es una sola profundidad, es una suma de profundidades, una suma de contribuciones que vienen de diferentes profundidades con diferente peso, etc. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la metodología, esto ya lo vieron, así que lo paso rápido, lo vieron hace 1 año, 2 años. Entonces, para tener en cuenta la absorción, porque en definitiva lo que cuenta cuando yo cambio el ángulo de incidencia es que absorbo más o menos la señal que viene, ¿no? Bueno, la señal que llega y la que vuelve. Entonces, esto es lo mismo que si yo estuviera viendo una cosa especular, salvo que ahora esto lo doy vuelta para acá, y en definitiva tengo el ángulo de incidencia alfa, pero el ángulo, digamos, el ángulo de distracción estoy mirando esto aquí, en vez de mirar esto aquí, lo miro aquí. Así que tengo algo así y así. En definitiva, la geometría es la misma, digamos, el camino recorrido adentro es lo mismo, por simetría con respecto al derecho. Entonces, puedo usar lo que se usa normalmente para calcular el factor de absorción en los rayos X. Mucha gente acá lo conoce porque... Bueno, entonces, la intensidad entonces que llega para un espesor T tiene esta expresión, y entonces la distribución, o sea, el peso de la contribución a cada distancia Z, a cada profundidad Z, tiene esta forma, siendo beta el factor, siendo mu el factor de absorción lineal, y beta es el factor que puse acá para que sea más linda la cosa. Bueno, el hecho es que se puede perfectamente saber cuál es el peso de la contribución debido a la absorción. Pero vamos a tener otro problema después. Pero bueno, supongamos que tenemos solo eso. Entonces, queremos medir la posición de una posición de Bragg que encontramos, un pico. La posición del pico la queremos medir. Pero entonces, si la posición del pico varía en profundidad, yo estoy viendo un promedio ponderado de esa posición con esta función de peso, ¿tá? Entonces, lo que estoy haciendo estoy haciendo una integral con este peso, y esto, siendo que esta integral es una exponencial decreciente, esto es la transformada de Laplace, truncada porque la de Laplace le gusta ir hasta infinito, pero lo mismo. Puedo decir que es una función con una función cuadrada que termina en t, y es una transformada de Laplace. Muy linda la transformada de Laplace. Y ahí saca la distancia interreticular. El problema es más de Laplace porque despreciaste el exponencial del denominador. No, esto es una constante, sí, bueno. Esto es una constante de normalización. Porque abajo está el t. Abajo está el t. Perdón. Normalización para que esto sea una distribución. Entendí. Entonces, con esta distribución tengo transformada de Laplace. Y entonces yo veo que obtener esto haciendo transformar el inverso. Fácil de decirlo, pero a pain in the neck. Y entonces es una inversión numérica que es un problema mal planteado en el sentido de Jacques Hadamard, que para saber, este es el lema de Perogrullo, ¿no? Para saber lo que es mal planteado, hay que ver primero lo que es bien planteado.
Está bien planteado si la solución existe, para empezar, en este caso no hay problema. Si la solución es única, a veces sí, a veces no, en este caso, pero lo peor es que si la solución depende de manera continua de los parámetros, de los datos. Es ahí donde la cosa duele, porque en el caso nuestro vamos a tener una dependencia muy fuerte para pequeños cambios en los datos. Y los datos son datos experimentales que están contaminados de ruido, ¿no? Entonces, ahí es un problema jorobado. Y eso se va a manifestar en el hecho que vamos a hacer transformaciones matriciales, que esas matrices son mal condicionadas. Entonces, lo que dijeron estos dos tipos, muy bien dicho en el 94, es que para la extracción numérica de cosas de la inversión de Laplace, o tenés un juego de datos que vienen directamente de una función analítica, entonces ahí no te equivocás, está todo bien, o si no tenés que hacer trampa, tenés que meterle condiciones físicas, digamos, de alguna manera, para filtrar lo que no tiene gollete y para más o menos llevar la solución a lo que tiene que ser. Esto está difícil de describirlo así en general, pero lo vamos a ver en la práctica. Entonces, un ejemplo de matriz mal condicionada, que ya la vieron muchos de ustedes hace 1 año, 2 años, está esta matriz que parece inocente. Claro, hace 2 años este 3 era un 2. Sí, no, pero lo cambié porque me daba demasiado feo. No, está. Entonces, se dan cuenta cómo hice esto, ¿no? Agarré el vector y hicimos al revés, ¿no? Pero no importa, esto para dar un ejemplo de cómo puede ser una cosa mal condicionada, que uno si no lo ve una vez, no lo cree. Entonces, este es el vector de los datos y la solución, invirtiendo esta matriz, la solución de esta ecuación es, la solución de esta ecuación es 1, 1, 1, está todo bien. Entonces ahora vamos a agregar un poquito de ruido a los datos, que estos son los datos experimentales. El ruido inferior a 1% le ponemos, entonces con este ruidito vamos a volver a hacer la inversión de la matriz y me da un disparate, ¿no? Esto es un disparate respecto a la solución correcta que conocemos. Está multiplicado por más de 1000, entonces esto se mide con lo que se llama la condición de la matriz, que es el producto de las normas de la matriz y su inversa. La norma puede ser cualquiera. Acá la norma de Hilbert-Smith es la que me usa MATLAB, entonces usa esa, pero MATLAB cuando le pedís la condición de usar esta norma. Y cualquier norma da lo mismo, pero si está bien condicionada, la condición va a dar 1 o del orden de 1. Si no es del orden de 1, está mal condicionado. Cuanto más grande el número, más peor. En nuestro caso da 1425, nada más ni nada menos, lo que es terrible. Entonces, ¿cuál es la estrategia para avanzar sobre esto? Pero perdón, en este caso, ¿a qué se debe? A que la matriz está cercana tiene un valor propio cercano a 0. ¿Es eso? Sí, si empiezas a mirar los determinantes y todo eso, te das cuenta de que se puede construir la matriz para que tenga este tipo de patología, pero el hecho es que las matrices que a mí me caen después de haber hecho eso, tienen este tipo de patología. Quería mostrar para que se viera que una pequeña desviación de los datos te puede dar un disparate, ¿no? O sea, que esa transformación. Si fuera Fourier es un lujo, porque Fourier es tan simétrica que no pasa nada, pero con Laplace es realmente muy desagradable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo les mostré muchas cosas. Hace 2 años voy a mostrar solamente la que usé acá, que es la más compacta, que de repente no es la mejor, porque hay una que se hace, que lleva más tiempo de computación y todo, pero la más compacta que es una matriz, la invertís, hacer, ya está. Entonces, salir de un desarrollo en potencia, que es el perfil de lo que estoy midiendo, lo desarrollo en potencia, ¿no? Hasta la potencia n, que voy a ver lo que necesito, lo que tengo. Entonces lo que hago es aplicarle la transformada a esto, me da esto, o sea que en definitiva estas cosas IN acá, estos elementos acá, INM, ¿no? Tienen esta forma, y yo los puedo sacar por inducción, si conozco primero, que es trivialmente 1, y entonces todo esto sale, todas estas cosas salen. O sea que esa matriz la puedo construir, es una matriz exacta, está todo bien, son las transformadas de Laplace de las potencias, ni más ni menos. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es usar la matriz de estos bichos
y resolver este sistema, donde los Q son los coeficientes del desarrollo y los Q chiquito barra son los datos experimentales, ¿no? Son las medidas. O sea, este es el programa. Entonces, lo que les voy a hacer, que ya lo vieron también, es cómo hago para hacerlo, para resolverlo así, con la matriz, porque se puede resolver de otra manera sin pasar por el álgebra, pero lleva más tiempo. Lleva más tiempo de computación y aparte es más paspante. Entonces, lo que hago es reducir la matriz a su rango, porque aparte de que el problema es un problema mal planteado, si yo tengo una matriz, si tengo un sistema sobredeterminado, es un problema también. Entonces lo que trato es de reducir la matriz a su rango para no tener problemas de sobredeterminación, y al mismo tiempo voy a aprovechar para disminuir el impacto de los errores experimentales haciendo una especie de smoothing. Les muestro cómo. Acá está la matriz y acá están los datos, ¿no? Entonces yo lo que agarro y digo, bueno, yo calculé el rango me da n está. Entonces yo, todo lo que, toda la matriz más grande que puedo hacer, tengo m datos, puedo hacer una matriz m por m, ¿tá? Por esa matriz grande puedo estar sobredimensionada. Entonces la achico, entonces agarro los n primeros, las n primeras potencias, y el resto lo tiro. Después agarro los m menos n más 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando todas, estoy dejando acá n menos 1 y estoy agarrando el resto. O sea, todas estas las voy a promediar. Es una manera de disminuir un poco el ruido, ¿no? Entonces yo promedio todas estas columnas y así lo que me da es una ecuación, me da una línea y un valor promedio. O sea que estoy no solamente alisando la matriz, que la matriz no necesitaba ser alisada, no importa. Estoy alisando esencialmente los datos y obteniendo una ecuación válida. Después bajo un cachito y hago lo mismo con las otras, ¿no? O sea, vuelvo a tomar las mismas, salvo la primera y una más acá abajo. Y así sucesivamente hasta que llego a hacer n veces las cosas y voy a tener una matriz alisada n por n y un vector de n componentes para usar la matriz inversa y resolver esto, pero ya con esto bastante alisado, lo que hace que la condición de la matriz es menos jodida que la que tenía antes. Esto se hizo y les mostré para mostrarles las soluciones. Me importa mostrar esta solución para que vean que hay soluciones no monótonas y que son ciertas y que se han verificado por otros métodos en las capas de cobre y fueron confirmados por medidas de curvatura durante la deposición. Vos cuando tenés tensiones y tenés un sustrato, cuando la película tira sobre el sustrato lo hace cóncavo y cuando lo empuja lo hace. Entonces vos medís la curvatura y podés medir la historia de las tensiones y bueno, y esto fue confirmado. Es mucho más fácil sacarlo de los rayos X, pero para decir que, ojo, que si yo obtengo algo que es no monótono, no es que esté mal. Y si obtengo algo que es monótono, es porque es monótono. Porque eso lo voy a necesitar después para explicar lo que hago, ¿no? Por eso muestro esto. Pero bueno, ahora vamos a la polarización ferroeléctrica de las capas estas. Hicieron esto 20 veces, ¿no? Esta estructura la repitieron 20 veces y obtuvieron los satélites. Y los satélites, en función de las diferentes temperaturas, se ve que la temperatura de Curie se mueve en los satélites y se miden, tienen un promedio de las medidas en el rocking curve, miden el tamaño de los dominios y les da por los 80 astros, ¿no? Pero entonces ahora cuando hacen las medidas de incidencia rasante a diferentes ángulos, observan lo que les mostré antes, observan que hay una variación. O sea, hay una variación del tamaño de dominio a medida que uno penetra en la capa. Entonces, ¿cómo varía? Esa es la pregunta a la que yo tenía que responder. Entonces, primera cosa, sí, bueno, vamos a hacer las cosas más brutas primero, análisis preliminar con 3 componentes. El pico central, acá se ve mejor, el pico central y los 2 satélites. Y de paso me di cuenta que había que agregar una contribución no modulada, porque aparentemente hay una contribución no modulada. O sea, no modulada quiere decir que no hay polarización o que la polarización es monodominio. No sé decirlo porque los rayos X no me miden el campo eléctrico. Entonces, después con todos estos datos, me da que
contribución no modulada como que va decreciendo a medida que yo aumento el ángulo. O sea que cuando voy en profundidad, la no modulada decrece, el satélite de izquierda crece así y el pico central se mueve así. Entonces, digo, lo que voy a hacer? En definitiva, lo que me interesa es la relación entre el satélite y el pico central, que eso es lo que me da una idea de la intensidad de la modulación, ¿no? De la amplitud de la modulación. Entonces, lo que yo veo es que la cantidad no modulada decrece al mismo tiempo que crece, digamos, la componente de la modulación. Entonces, como los satélites tienen una intensidad intrínseca, que puede ser porque estén más o menos polarizados, o sea, no tiene nada que ver con la profundidad, pero aparte tienen, están atenuados por la profundidad, yo estoy obligado a agarrar esa razón del satélite versus el pico central, porque todas las intensidades tienen la misma atenuación, o sea que si yo hago una razón, el factor de atenuación se me va y lo que me queda es algo intrínseco que me habla de la modulación. Entonces vamos a usar esta cantidad para hablar de la modulación. La posición media, entonces, observada, no es dar como antes la posición, la transformada de Laplace de la posición, no. Ahora es la transformada de Laplace de un producto extraño, que es la posición, digamos, el perfil de posición, pero por un peso que tiene que ver con la intensidad intrínseca, digamos, la amplitud intrínseca de esta polarización en esa profundidad. ¿Qué viene a ser esto? Esto acá lo puse para normalizar, porque acuérdense que yo quiero que esto sea siempre una especie de distribución, o sea que normalizando me da esto y no es casualidad que esto sea la transformada de Laplace de la razón, ¿no? Y entonces lo que tengo es esta relación, finalmente es una especie de convolución, no es una convolución porque, ojo, porque este Q de Z, digamos, este Q de eta no es la transformada de Laplace del Q de Z, es la transformada de Laplace de toda esta porquería. Pero digamos, me queda una especie de convolución, ¿no? O sea, lo que tengo es esta relación y entonces ahí puedo invertir, invirtiendo la matriz, lo que encuentro es que si yo trazo ahora, en vez de trazar en función de Q, trazo en función de la distancia del sustrato, acá estoy en el sustrato, acá estoy en la superficie libre, entonces la contribución no modulada está muerta hasta un cierto lugar donde aparece. Y la otra es fuerte contra el sustrato que viene muriendo ahí más o menos cerca de donde aparece la no modulada. O sea que esto tiene algún sentido, en el sentido de que la contribución no modulada no está en la profundidad, sino que aparece recién en superficie donde desaparece la modulación. O sea que eso tiene algún sentido. O sea que de alguna manera la modulación muere de manera súbita dos periodos de la superficie. Esto es lo que ocurre, entonces, acá tracé el vector Q y el vector, digamos, lo que yo llamo la longitud del periodo de modulación, viene a ser inversamente proporcional a la distancia entre el satélite y el central, el pico central. Pero ojo, esto que aparece acá es mucho más pequeño de lo que la gente midió fuera del plano. Y eso no se entendía al principio. Decimos, nosotros estamos mirando en el plano una cosa que anda por yo qué sé, por los 50, 60 nanómetros, cuando uno mira en promedio, ¿no? Sin embargo, la gente que dio 80, ¿no? O sea que es como que esto está subestimando lo que el promedio que la gente ve en incidencia normal. Y eso nos dimos cuenta después de que venía, y les dejo ahora el misterio, así van a ver cómo viene después. Entonces ahora dijimos, esto es un poco grosero, vamos a hacer un análisis más detallado. El análisis más detallado muestra que hay varias contribuciones, no hay solamente satélite, pico central y una porquería de sustrato, no, hay de todo. Entonces tenemos contribuciones no moduladas, ya sabemos que hay contribuciones no moduladas, ¿tá? Y tenemos las contribuciones del central y los satélites para cada uno de los cosas, porque el PT, que es el plomo, titanio, oxígeno 3, y el otro, el PZT, el plomo,
titanio, circonio, o no, plomo, circonio, titanio, oxígeno, teré, que son, no sé por qué hicieron una cosa tan complicada, hubieran hecho una cosa complicada, lo mismo, no importa. Ellos querían ver eso, entonces tienen contribuciones en diferentes lugares, ¿no? O sea que tengo que, yo no puedo hacer una cosa, viste, es una modulación, no, la modulación, cada uno de esos elementos me está dando modulaciones diferentes, tengo que sumarlas. Entonces tiene toda esta, bueno, la parte de eso, aparte de eso, perdón, hay que ver que cada una de estas contribuciones son contribuciones de toda la capa con diferente peso en función del ángulo de incidencia, ¿viste? Entonces hay que hacer un modelo de la polarización, porque si no, no sale la polarización. O sea, ya no puedo decir es la posición del pico, ¿no? Porque no sé dónde está. Entonces, no, estoy yendo para atrás. Entonces, esto es, si yo miro en la dirección 0, 1, 0, miro el cubito de la perovskita, antes de que cuando es cúbico, cuando es todavía centrosimétrico, ¿tá? Cuando tiene simetría central, tiene esta pinta, pero cuando yo lo meto en la multicapa, digamos, el set es así, entonces lo que se ve es un dominio para abajo, un dominio para arriba. Pero cuando digo para abajo, está para arriba los oxígenos. Pero en definitiva, los oxígenos son negativos, puesto que se llama down y se llama up. Uno para abajo, uno para arriba, uno para abajo, y entre medio tenemos las paredes de dominio. Las paredes de dominio ustedes ven que acá en la pared de dominio lo que hay es un despelote debido a esa dispersión. Uno quiere ir para arriba, otro quiere ir para abajo. Cada vez que hay paredes. Yo acá dibujé una sola, pero de repente una pared de dominio pueden ser varias celdas para que eso se haga despacito. El hecho es que en el ajuste que yo hice resulta que no, que son muy abruptas, pero yo no sabía. Yo en el ajuste tuve que pensar que eran varias y después me di cuenta que era el cuello. Entonces, los factores de estructura de rayos X, para la gente que le interesan los rayos X, le digo rápidamente porque si no nos vamos a las 6 de la tarde. En la dirección de interés, que es la dirección en el plano, no van a haber los desplazamientos debido a la polarización, porque la polarización hace este tipo de desplazamientos y el vector que los estudia así. O sea que lo único que van a ver es si hay algo, si hay una modulación en y la hay, porque ahí donde hay cizallamiento se achica la celda. ¿Viste? Como si agarras un cuadrado y lo torces un poquito, entonces queda con una distancia. Digamos, los planos tienen los mismos factores de estructura, pero lo que cambia es la distancia. Entonces, rápidamente, y acá le agregamos también un poquito de desorden, porque si no hay desorden son demasiado finitos los picos. Hay un desorden gaussiano que le agregamos a estos vectores, a estos complejos que tienen la fase de la difracción. Y entonces lo que vemos que entre una pared, entre un dominio para arriba o para abajo, up o down, el factor de estructura es el mismo. El único factor de estructura diferente es el factor de estructura que llamamos P1, que es el de la pared de dominio, que tiene exactamente la misma estructura, salvo que acá cambia la distancia. Cambian las distancias en el plano. Entonces, ahí se puede calcular el factor de estructura de la parte dominio, el factor de estructura de la parte pared de dominio y después el factor de estructura del período. Pero ojo, que el período ahora no es el período de polarización, es la mitad del período de polarización, porque que la polarización para arriba o para abajo, al vector en el plano le importa poco. O sea que lo que estamos viendo, la periodicidad que estamos viendo es la mitad de la periodicidad que la gente ve cuando hace rocking curve. De ahí que nos parecía que el estudio grosero nos daba un periodo demasiado pequeño con respecto a lo que se había observado fuera del plano. Entonces, haciendo eso, yo lo que hago es ajustar los datos experimentales con un peso arbitrario, el peso de ajuste de la contribución de una capa de periodo lambda, ¿tá? Y con diferentes lambda. Lo que hay es que los lambda van cambiando a medida que yo voy. Y entonces, no sé cómo va a ir. Entonces, esto va a ser una especie de peso estadístico, entre comillas,
acá tenemos el ajuste, acá tenemos todas las contribuciones que explican el ajuste, y acá lo que tenemos son estos pesos. Este peso estadístico acá, estos son los pesos en función de la longitud del periodo de modulación. Entonces, el problema es que yo digo, pero este costo está fuerte, ¿por qué? Porque, yo qué sé, de repente está muy cerca de la superficie, entonces lo veo fuerte, porque está menos absorbido. O este está débil porque es débil o porque está muy profundamente. O sea, yo no sé, yo no puedo asignar por el valor relativo de la intensidad, digamos, de la contribución, no puedo saber a qué profundidad está. Pero el análisis que hicimos antes nos mostró lo siguiente. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Nos mostró que la modulación crece de manera monótona y va creciendo. Desde el sustrato para arriba va creciendo de manera monótona. Fue lo que vimos. Y aparte, que está ausente en los dos primeros periodos cerca de la superficie libre. Yo con estos dos datos ya puedo ordenar todo lo otro. Entonces, la hipótesis de trabajo detecta, vamos a considerar capas, donde el periodo es lo que es, saltos discretos de una capa a la otra, con estas dos condiciones, ¿no? Y entonces esa hipótesis me da una relación de inducción entre las fronteras, entre las capas, ¿no? Entonces yo sé cómo colocarlas, y entonces esto es un dibujo artístico. Y esto me sirve para, de alguna manera, de manera recurrente, sacar los espesores de cada una de las contribuciones, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar Z1, 189, que fue lo que vimos en la otra, que sabemos que en 189 Astron al principio no hay modulación, o sea que la primera pared aparece ahí. El espesor total lo conocemos y podemos calcular el factor de absorción, porque conocemos qué material tenemos, y este es el resultado. Y llegamos al resultado, y entonces el resultado son estas cosas rojas acá. Este resultado es el resultado que habíamos obtenido anteriormente, pero que lo multipliqué por 2. Porque ahora yo sé que lo que yo observé anteriormente es la mitad del periodo de polarización. Y entonces, esta realidad acá es una cosa muy grosera, pero que me daba. Esto es lo que me ayudó a saber que acá no había más nada y que podía. Bueno, entonces, esto en definitiva es el perfil que encontramos. Y lo más interesante es que si yo hago un promedio aritmético de estas cosas, me da 85 Astron. ¿Por qué promedio aritmético? Porque cuando yo estoy a 40 grados, por ejemplo, esto es una capa fina. Una cosa cuando estoy así, pero cuando estoy a 40 grados, la diferencia entre lo que pasa en superficie y lo que pasa en el fondo es muy pequeña, digamos, la atenuación acá prácticamente no existe. Sin embargo, cuando yo estoy así, es impresionante la diferencia que puede haber. O sea que cuando yo estoy haciendo una rocking curve, o sea, estoy estudiando con difracción fuera del plano, pero estudiando lo que ocurre en el plano, estoy viendo un promedio aritmético de todo el perfil. O sea, si yo hago el promedio aritmético del perfil, me tendría que dar lo mismo que le da a la gente que hace rocking curve, que le da entre 80 y 90, a mí me da 85. Y eso no está tan mal la cosa. Entonces, el asunto es que acá queda un misterio. Porque, ¿qué pasa acá? ¿Es un monodominio? ¿Es todo ferroeléctrico? ¿O no hay polarización ninguna? ¿Muere la polarización o gana la polarización monodominio? Entonces, eso todavía está por estudiarse, hay que hacer otro tipo de experiencias. En el segundo semestre voy de nuevo para allá y les traigo la respuesta antes de jubilarme. Entonces, como resumen, perfil de profundidad, la modulación de polarización fue estudiado por incidencia rastante en el plano. Debido a la absorción de los rayos X, que es de tipo exponencial, el perfil es la norma de Laplace, que es difícil de invertir, y entonces solucionamos el problema con una serie de potencias y reduciendo la matriz a su rango inferior y alisándola al mismo tiempo. Los resultados fueron refinados por un estudio detallado después de esto, y usando, digamos, la misma idea de la absorción,
reconstruimos el perfil. Y bueno, el perfil obtenido varía de 6 milímetros contra el sustrato hasta 15 milímetros al acercarse a la superficie libre. Eso es extraño, porque uno se pregunta por qué al acercarse a la superficie libre, donde el vacío de alguna manera me está embromando, porque ahí sí tengo una distribución de carga. Hay que decir la verdad que la última capa es ticanato de cloruro, que es un para... Pero igual, es extraño, y entonces Michael Carter, que es el primero que es el jubilado, se va a calcular usando Gilmour-Landau, la teoría de Gilmour-Landau, agregándole las ecuaciones de electrostática, a ver si puede entender por qué esa variación es lo que es. Si llegamos a entenderlo, publicamos con explicación, y si no, publicamos esto sin explicación ninguna, porque es un hecho. Entonces, el promedio, este fue el último que dije, y nada más. Pensé que iba a ser más largo, está bien, ¿no? ¿Preguntas? Ahora tengo mucho poco. Preguntas. Sí. Una pregunta. Diga tú. Una pregunta práctica. Las muestras que ya tenéis, las propiedades ópticas todavía no se saben. ¿Pueden depender de esa dirección de polarización? Bueno, la temperatura de Curie es 500, o sea que la temperatura ambiente ya tienen todo eso, así que de repente, pero nadie se le ocurrió hacer eso. No sé qué medida quieren hacer. La práctica debería importar cuánto que penetra la luz visible en la muestra. No tengo idea de gas tampoco de estos bichos, ¿no? O sea, digamos, el aspecto fotoeléctrico y mismo ferroeléctrico, para mí es otra cosa. No, mi tarea fue tratar de sacar de los rayos X el perfil de polarización. Pero, digamos, son preguntas que se le pueden hacer a los otros coautores, que son los que fabricaron estos bichos tan extraños. No sé si hay preguntas. No entendí bien por qué el desarrollo en serie de potencias resuelve el problema del mal condicionamiento de la... Sí, no es eso lo que resuelve. No, el desarrollo en serie de potencias es una posibilidad. Yo había mostrado hace 2 años un desarrollo en serie de Fourier también, que funcionaba igual, que daba lo mismo, y que daba el mismo problema de condicionamiento de la matriz. El problema de condicionamiento es la transformada de Laplace, no es el desarrollo que uses. Digamos, la expresión que vos... Todo eso yo lo entiendo, pero lo que digo es, ustedes parten de un problema mal condicionado, hacen un desarrollo en serie y todo el problema en un sentido desaparece. No desaparece por el desarrollo en serie. Desaparece por el smoothing que hacemos de la matriz y los datos al mismo tiempo. Entonces, al reducir, digamos, la matriz va a seguir siendo mal condicionada, pero va a tener datos mucho menos ruidosos y permite tener resultados que se pueden verificar. Digamos, cuanto más datos tenés, mejor, porque al final dices, no, si tengo demasiados datos, está sobre determinado. No importa, porque si vos usás todos esos datos, tenés una muy buena estadística y bajás el ruido. El asunto es bajar el ruido sin perder información. Porque también podría decir, bueno, me quedo con los primeros n por n, y tiro el resto de los datos. Y uso los datos, por ejemplo, menos profundos, porque son los que tienen menos dependencia uno con el otro. Porque cuando yo estoy en una cierta inclinación, ahí, digamos, las líneas son muy dependientes una de otra, son linealmente dependientes, o sea que ahí voy a tener un problema de sobredeterminación. Entonces, la idea es de hacer esa especie de smoothing, usando todos los datos, reducir PIDA, la matriz, pero en definitiva tenés un ruido, digamos, relativamente amigable que te permite hacer la inversión. Pero siempre la matriz, el problema en sí está mal condicionado, digamos, de nacimiento. O sea, no tiene nada que ver, la culpa no la tiene en las medidas, sino que la culpa la tiene
la absorción exponencial. No sé si me explico. Pero espera, vos decís que el problema está en la transformada de Laplace. Esa es, imagino que es el mal condicionamiento, etc. También Ocurren porque la transformada de Laplace tiene que calcular en el cero los valores. Entonces, pequeñas diferencias de... es inestable. La transformada inversa es inestable. O sea que si vos tenés ruido en los datos, te puede dar cosas completamente dispares. Digamos. Para vos, estaría bien condicionada si vos le haces 1% de ruido y te da con 1% de resultado. Pero está mal condicionada, pero la culpa no la tienen solo los datos, la tiene la transformada inversa. Entonces lo que vos tenés que tratar de hacer es, sabiendo que es mal condicionada y que vas a tener una dispersión enorme, si no cuidas del ruido, tenés que reducir el ruido. Y la manera de reducir el ruido es de agarrar todas esas medidas y fabricar una matriz chiquitita con un juego de datos chiquitito, pero bien alisado. Esa fue la idea. Esa es digamos, ¿Tiene alguna relación con la absorción en cada claro. ¿Cómo? Entiendo ruido con la absorción. No, el ruido de los datos no es ruido térmico. Cuando digo ruido, tengo que decir imprecisión en los datos. Perdón. Usé la palabra ruido, pero no es un ruido físico, es un ruido estadístico. No, sí, pero no entiendo por qué dice está asociado a una posible absorción. Sí, absorción de los datos técnicos por la materia. Está asociado. No, uno es el ruido de la precisión y lo otro es que la medida trae, las contribuciones que vienen absorbidas porque vienen de cierta profundidad, y esa absorción es propia de la medida, porque la medida vos estás mandando fotones y recibiendo fotones o sea, la intensidad que vos recibís es mucho más pequeña que la que sale de ahí, y mucho más pequeña que la que salió de la fuente. Y eso muere de manera exponencial adentro del material. Por eso que la transformación que te da lo observado en función del perfil es la transformada de Laplace. Esa es la idea. Entonces, la idea no, digamos, esa es la realidad, la triste realidad. Entonces, para poder tener el perfil, tiene que ser la transformada inversa, que es un problema. Sí, cuando dije ruido, no quise decir ruido. Quise decir ruido. Dispersión de los datos. ¿Más preguntas? ¿Alguien quiere preguntar por Zoom? No, nadie menciona nada. Bien. Bueno, entonces agradecemos a Daniel. Ahora puedo abrirlas. Gracias.